charla de café, con el firme propósito de vincular el trabajo legislativo en el devenir histórico y actual con la sociedad civil, entablando un diálogo abierto entre ciudadanos y actores políticos, sociales, económicos, culturales y académicos, cuya actividad impacta de forma directa en el desarrollo del Estado de Guanajuato. Dada esta breve introducción, presentamos a las personalidades que nos acompañan en esta ocasión. El presidente del Congreso del Estado de Guanajuato, diputado Mario Alejandro Navarro Saldaña. A nuestros distinguidos dialogantes. Académica del Departamento de Derecho de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, maestra Georgina Villafaña Castillo. Y al magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de Guanajuato, doctor Arturo Lara Martínez. Al director del Diario de los Debates y Archivo General del Congreso del Estado y moderador de esta charla de café, licenciado Alberto Macías Páez. Asimismo, damos la bienvenida al director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado, maestro Plinio Manuel Martínez Tafoya. Asimismo, queremos agradecer la presencia de la subsecretaria del Trabajo y Prevención Social del Estado de Guanajuato, licenciada María Livia Gómez Padilla. De la directora general del Trabajo, licenciada María Leticia Chávez Muñoz. Del director general de Desarrollo Laboral, licenciado Luis Fabián Ortiz Trillo. Del catedrático de la Universidad Santa Fe, maestro Igor Olaf Sura. La catedrática del Centro de Estudios Universitarios Guanajuato, licenciada Laura Elizabeth Vázquez. El catedrático de la Universidad de León, plantel Guanajuato, licenciado Héctor Hugo Bentancur. Damos también la bienvenida a los distinguidos abogados y alumnos de la Universidad de León, plantel Guanajuato, de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Santa Fe, de la Universidad de Guanajuato y del Centro de Estudios Universitarios de Guanajuato. Señoras y señores, medios de comunicación que nos honran con su presencia. En primer término, escuchemos un mensaje de bienvenida a cargo del presidente del Congreso del Estado de Guanajuato, diputado Mario Alejandro Navarro Saldaña. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un gusto recibirlos aquí en esta casa legislativa, la casa de los guanajuatenses. Y la verdad es que me da muchísimo gusto porque están el día de hoy aquí, porque nuestro amigo Beto ya fue mejorando las charlas de café. En la entrada le hice la broma, le dije, mira, cuando menos hoy ya tienes café, Beto. No, muchas felicidades. Está muy bien el evento, lo montaron muy bien. Felicidades, Beto, eso habla bien de ti, de la intención que tienes por seguir adelante con estas charlas de café. Muy buenas tardes a nuestros invitados, a los dialogantes, al doctor Arturo Lara Martínez, quien es magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guanajuato, a la maestra Georgina Villafaña Castillo, académica del Departamento de Derecho de la División de Derecho, Política y Gobierno de nuestra Universidad de Guanajuato. También saludo con mucho gusto a la licenciada María Livia Gómez Padilla, subsecretaria de Trabajo y Previsión Social de Guanajuato. Sea usted muy bienvenida, al igual que al maestro Igor Olaf Sura, catedrático de la Universidad Santa Fe, a mi amiga la licenciada Laura Elizabeth Vázquez, catedrática del Centro de Estudios Universitarios de Guanajuato,
de nueva cuenta a nuestro amigo licenciado Alberto Macías Páez, al maestro Plinio, al maestro Sergio Castañeda, director del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Santa Fe, al licenciado Héctor Hugo Betancourt, catedrático de la Universidad de León, plantel Guanajuato, a todos los estudiantes, a los funcionarios públicos que el día de hoy nos acompañan, a los docentes, a los alumnos de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Santa Fe, de la Universidad de León, plantel Guanajuato, del Centro de Estudios de Guanajuato, que nos distinguen el día de hoy con su presencia en esta casa legislativa. A los medios de comunicación también que están el día de hoy aquí, sean todos ustedes muy bienvenidos. Las diputadas y los diputados que integramos esta 63ª legislatura nos honramos con su presencia en estas charlas de café que en el marco conmemorativo del centenario de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y de la Carta Magna Nacional constituye un espacio que busca ser un foco de ideas que aliente no solo el análisis de los presentes, sino que fomente la generación de opiniones que deriven de una aportación en el mundo jurídico. El día de hoy, con el tema los derechos laborales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, se fortalece una serie de consideraciones a 100 años de la promulgación de la Constitución del 17. En este marco conmemorativo resulta pertinente reflexionar en estas charlas de café, no solo por los ideales de libertad individual y democracia política, herederos de la Constitución liberal de 1857, sino por el legado social de nuestra Carta Magna, el resto de las constituciones del mundo, a ser la primera en otorgar derechos de corte social, inscritos posteriormente en los derechos humanos de la segunda generación. Mario de la Cueva, destacado jurista mexicano en el ámbito del derecho laboral, menciona en una de sus obras: el derecho del trabajo es un derecho polémico, por su origen, porque fue producto de una lucha real, enfrentando el principio de que por encima de las leyes económicas naturales está el mensaje de una justicia humana. Por su esencia, porque combatió un derecho civil defensor de los poseedores de la tierra y de la riqueza con la idea de un derecho nuevo. Por sus fines, porque se dirigió al hombre real, al que cultiva los campos o pone en acción las máquinas o levanta los muros de los palacetes del Pedregal. Hasta aquí la cita. El derecho laboral es una rama que surge en el siglo pasado y que en este se encuentra en progresiva expansión. Es así que permanentemente se va incorporando nuevos conocimientos y experiencias que enriquecen esta vertiente del derecho. Las garantías del denominado derecho social, hoy por hoy tuteladas por nuestra Carta Magna en el capítulo titulado del Trabajo y Previsión Social, en el numeral 123, mismas que dieron rumbo a la Ley Federal del Trabajo de 1918, reúnen de manera puntual todas las especificaciones necesarias para entender la esencia del derecho laboral como una rama del saber jurídico que vela por la equidad y justicia de las relaciones de trabajo. Sin duda, esta tarde será de grandes oportunidades de diálogo e intercambio de ideas, de opiniones entre nuestros dialogantes y entre todos ustedes que nos acompañan en estas charlas. Agradecemos de nueva cuenta a nombre de los 36 diputados de esta 63ª legislatura. Nos ponemos todos a sus órdenes. Esta es la casa de los ciudadanos donde construimos leyes para tener un mejor Guanajuato. Muy bienvenidos, enhorabuena y muchas felicidades. Agradecemos su mensaje, diputado presidente. Desde el año de 1914 se inició el movimiento a favor de una legislación del trabajo por los hombres que militaban al lado de Venustiano Carranza, de lo cual se puede afirmar que el derecho al trabajo en México, en sus orígenes, es obra del Estado, pero posteriormente el papel principal correspondió a las organizaciones obreras. Fue así que el jefe del Ejecutivo del Ejército Constitucionalista convocó a la reunión de un Congreso Constituyente para dar al país una nueva Constitución, reuniéndose en el mes de noviembre de 1916 en Querétaro. El primer jefe del Ejército Constitucionalista presentó al mismo un proyecto de Constitución.
La idea de transformar el derecho del trabajo en garantías constitucionales surgió en el Constituyente de Querétaro. Como siguiente punto, para conducir esta charla de café, cedemos el uso de la voz al director del Diario de los Debates y Archivo General, licenciado Alberto Macías Páez, quien hará la presentación del tema y dinámica a desarrollar. Bueno, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un honor, como dice el diputado Alejandro, tenerlos en esta su casa legislativa. Brevemente les voy a explicar cuál va a ser la dinámica de esta charla. Se le otorgará el uso de la voz hasta por 20 minutos primero a las damas, a la maestra Georgina. Próximamente le cederemos la palabra hasta por 20 minutos también al magistrado doctor Arturo Lara, y después de las intervenciones de ambos cederemos la palabra a ustedes, los protagonistas. La verdad de las charlas de café es las aportaciones que ustedes nos hagan, disipamos dudas, pero también muy importante para nuestros diputados y diputados es la aportación que ustedes hagan, que les quiero comentar que ahorita en este momento estamos en vivo en la página y en el canal del Congreso, que es www.congresogto.gov, y también les comento que se hacen memorias de cada charla que tenemos. Tenemos un micrositio donde pueden ustedes consultar las charlas del 2016 y las que llevamos hasta el día de hoy. También, antes de ceder la palabra a nuestra dialogante, quisiera hacer un pequeño comercial de que el próximo tercer miércoles de cada mes estamos nosotros haciendo charlas. El próximo tema es a 193 años de la creación del Poder Judicial en el Estado de Guanajuato, y contaremos con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el mismo que están invitados desde este momento. Y pues el tema que nos ocupa el día de hoy son los derechos laborales en la Constitución de 1917. Para esto le quiero comentar que nosotros como Archivo General, uno de los principales motivos del archivo histórico es la difusión de todos los documentos que demuestran el actuar de los diputados. Y ahorita, como dice el diputado Alejandro, estamos de fiesta porque esta charla es dentro del marco de la conmemoración del centenario. Hoy por la mañana se instaló el comité, que está integrado por los 46 alcaldes, los 3 poderes y los 5 organismos constitucionales que pertenecen al Estado. Y una de las funciones y uno de los trabajos para difundir la Carta Magna y la norma estatal es precisamente este tipo de eventos. Contamos también con un micrositio que está al público, donde ustedes pueden encontrar todos los documentos de hace 100 años que nosotros tenemos aquí el privilegio. Somos de los pocos archivos históricos a nivel nacional que tenemos el privilegio de tener las actas desde 1822 hasta la sesión de mañana, ¿no? Entonces son documentos históricos, y a un lado de nosotros pues acabamos de recibir en donación por parte del Colegio de Historiadores de Guanajuato la Constitución original. Es una Constitución que, como ustedes ven, está en buen estado. El día 3 de septiembre cumple 100 años ese documento que está aquí enseguida, y está restaurado y conservado pues por la Universidad de Guanajuato. Nos acaba de dar un certificado donde nos dice la autenticidad del documento, ¿verdad? Bueno, sin más preámbulos, yo quiero leer un pequeño semblanza de la maestra Georgina Villafaña. Ella es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Laboral. Cuenta con más de 27 años de experiencias en Derecho del Trabajo, procurador de la Defensa del Trabajo de septiembre de 1996 al 15 de mayo de 2016. Ha sido presidenta de tribunales laborales como en Guanajuato, en Irapuato, catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, capacitadora en cursos de Derecho Individual Laboral impartido al personal del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, y actualmente, aparte de la docencia, desempeñándose como abogado postulante, asesorando y representando a trabajadores, patrones, ayuntamientos y organismos descentralizados. Bienvenida, maestra, y tiene la palabra hasta por 20 minutos. Gracias. Buenas tardes.
Antes que nada, gracias por la invitación. Saludo con afecto a las autoridades que están presentes, que agradezco mucho ver aquí caras amigas. También saludo con afecto a maestros, que también conozco a muchos de ellos. A los alumnos, espero que esta plática sea de su gusto. Particularmente debo de decir que el hecho de aceptar también el acudir aquí fue por el planteamiento del formato. Me dijeron, vamos a platicar, vamos a tener un diálogo como si estuviéramos tomando un café, bueno, un vasito con agua y acompañado de café, pero es precisamente la bondad de este diálogo. El tiempo es corto, entonces el tema nos da para mucho. Hace un momento hablaba con el maestro Betanzos de que simplemente de antecedentes históricos nos podemos llevar por lo menos 3 meses, por lo menos. Los 20 minutos van a ser insuficientes, va a ser una breve semblanza, vamos a tratar de tocar los temas de interés, que digo, son muchos, vamos a tener que hacer una pequeña selección, pero bueno, entremos en materia, porque insisto, el tiempo es poco. Hace un momento se mencionaba al maestro Mario de la Cueva, parafraseándolo para iniciar este diálogo, esta charla. Recordemos que él mismo decía que la historia del derecho del trabajo es una etapa fundamental de la historia del hombre, porque es la búsqueda, es la lucha por la libertad, por la igualdad de derechos, ¿sí? Y precisamente vamos a tener la necesidad de recordar un poquito los antecedentes históricos hasta llegar al momento de que se promulga la Constitución de 1917. Hace unos días conmemoramos, recordamos un evento del 1 de mayo. Curiosamente, cuando he preguntado a alumnos, ¿y ustedes saben por qué se descansa ese día? Muchos me dicen, porque viene la ley. Sí, efectivamente, es uno de los derechos reconocidos de los trabajadores, un descanso legal obligatorio. ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué se recuerda? Estamos en este diálogo, en esta charla de café. Más de uno sé que sí. Alguno tal vez tiene la idea. ¿Han escuchado hablar de los mártires de Chicago? Tal vez. Bueno, simplemente vamos a recordar rápidamente qué aconteció en 1886. En ese entonces había a nivel mundial, porque estamos hablando de que en México obviamente nuestro evento importante es recordar en este año el centenario de la promulgación de la Constitución, pero viene de un movimiento mundial, de una inconformidad. Es más, hablamos de cuestiones históricas hasta irnos al derecho romano. Pero bueno, no vamos a hablar, insisto, de todo el antecedente porque no tenemos el tiempo. En Estados Unidos surge, derivado de la revolución industrial, el crecimiento de las empresas y por consiguiente el crecimiento de los problemas laborales. Comienza como bandera de lucha de los trabajadores el reclamo de la disminución de las jornadas laborales. Las jornadas de los trabajadores eran de más de 12 horas diarias. Un reclamo que a la fecha todavía subsiste es el reconocimiento del derecho de tener un descanso. Claro que tenemos derecho y la obligación también de prestar un servicio si queremos tener el beneficio de un salario, pero en ese entonces eran jornadas de mínimo 12 horas. Comienza a enarbolar la bandera los sindicatos, 2 principales sindicatos en Estados Unidos, de 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para hacer lo que queramos. En eso hacer que lo que queramos, obviamente se hablaba del tiempo de estudiar, del tiempo de disfrute. Sin embargo, obviamente la parte patronal, bueno, pues lo que menos quería era menos tiempo de que le prestaran un servicio y había cierta resistencia. Recordando también que había etapas, que pasaba por etapas el derecho de asociación. Primero estaba prohibido, era inclusive un delito el que los trabajadores se asociaran. Posteriormente pasa uno de tolerancia. Ok, ya no te lo prohíbo, pero tampoco te lo reconozco, hasta que finalmente llega el reconocimiento, ¿sí? Bueno, pero regresando a ese momento histórico, a partir de esa lucha que hay, esa primera manifestación, una invitación a una huelga general que se da para el 1 de mayo de 1886, se establece una confrontación en donde mueren varios trabajadores, se prolonga hasta el 4 de mayo en donde se da una situación todavía más trágica, donde detienen a los 8 líderes sindicales, 5 de ellos son condenados a la horca, 3 de ellos a cadena perpetua.
Algunos historiadores dicen que uno de los que está condenado a cadena perpetua fallece en la cárcel. Bueno, ahí hay algunas circunstancias encontradas en la historia. Pero hay una frase que dice uno de esos líderes sindicales que fue condenado a la horca al momento de que iba ya a ejecutarse. Dice: podrán callarme, podrán callar nuestra voz, pero la misma se hará extensiva en un futuro. Y efectivamente, a partir de ahí comenzaron a replicarse esas inconformidades. En México tenemos en 1909 y en 1910, principio de 1910, dos eventos que también, si los menciono, todo el mundo los va a identificar, que son las llamadas huelgas de Cananea y de Río Blanco, que son consideradas, no vamos a entrar a mayor detalle, pero son consideradas como uno de los antecedentes que efectivamente hacen que el constituyente considere en el artículo 123, que algunos historiadores también señalan que en el proyecto inicial no estaba contemplado el artículo 123. Sin embargo, grupos afines a los hermanos Flores Magón establecen la necesidad por todo lo que estaba generándose, y por esa necesidad se establece el 123 y es un parteaguas a nivel mundial. Se reconocen por primera vez derechos de los trabajadores, como la jornada, como el salario, en fin, es una situación de reconocimiento de derechos de los trabajadores. Ahora aquí hay una situación curiosa porque resulta que tarda varios años hasta que surge la primera ley reglamentaria, hasta 1931. En 1917 se establece que corresponderá a cada estado el emitir las leyes correspondientes a la regulación de los derechos de los trabajadores, y cada estado tiene su regulación, tiene su ley. Finalmente, y para esto en la Constitución no se establecen figuras colectivas como puede ser el contrato colectivo. Sí, las diferentes leyes que surgen en diferentes estados, algunos lo contemplaban. Sin embargo, al replicarse en las diferentes leyes, surge la necesidad, finalmente, hasta 1931, que se regula ya este artículo 123, de establecer de manera uniforme, obviamente ya es una ley federal, se derogan todas las leyes locales y se establece por primera vez la contratación colectiva. La Ley Federal del Trabajo ha tenido menos reformas que el artículo 123, ¿sí? Y voy a leer algunas, eso sí considera interesante que leamos porque, bueno, leérselos rápidamente, porque la Constitución y particularmente el artículo 123 ha tenido 27 reformas, ¿sí? No voy a mencionar las 27, simplemente las más importantes, por lo menos las más representativas. En 1929 se reforma para federalizar la facultad legislativa en materia laboral, porque, insisto, en la ley de 1917 se estableció que correspondía a los estados el emitir las leyes correspondientes. Sin embargo, ante la diversidad de leyes y diversidad de supuestos para una situación en particular, se establece en 1929 la necesidad de que se cree una única ley federal del trabajo. Y es así que surge hasta 1931. Otra de las reformas importantes se da en 1933, que es cuando se establece la necesidad de fijar un salario mínimo general, ¿sí? Se establece un salario mínimo, que esto también nos daría tela para un debate muy amplio, porque se establece el salario mínimo como aquel que es el suficiente para satisfacer las necesidades de los trabajadores, en todos sus aspectos, sociales, culturales, de salud. Obviamente a la fecha nos seguimos cuestionando si realmente el salario mínimo cubre todos esos aspectos. Hay una Comisión Nacional de Salarios Mínimos que cada año se encarga de hacer un análisis y una investigación para poder determinar este salario es el suficiente para cubrir estas necesidades. Y bueno, la pregunta sería, actualmente los 80 pesos con 4 centavos realmente cubrirán todas estas necesidades. Y miren que el estudio que hace esta Comisión Nacional es exhaustiva y es de todos los ámbitos, ¿sí? Sociales, de fluctuaciones, de devaluaciones, todo.
Y sin embargo, bueno, sigue estableciéndose tanto a nivel constitucional como en la Ley Federal del Trabajo que la Comisión Nacional, el salario que establece como el que va a regir a partir del siguiente año, 1 de enero del siguiente año, es el adecuado y el suficiente para satisfacer esas necesidades. Después establece en 1938, hay otra modificación que es el reconocimiento de la huelga, de la licitud de la huelga. Recuerdan que el proceso de asociación, insisto, mencionamos ya las etapas por las que pasó, y todavía aún así, no obstante que se reconoce ese derecho de asociación, todavía la huelga no estaba reconocida como tal, que fuera lícita. Es hasta este momento que se hace ese reconocimiento constitucional. Otra reforma importante a este artículo 123 fue en 1960, que es la división en apartados, el apartado A y el apartado B, que no voy a adentrarme porque eso corresponderá al doctor más adelante hacer mención de lo mismo. En 1962 se fija el máximo de la jornada nocturna, que son 7 horas, como la conocemos actualmente. Y también algo muy importante, se establece la prohibición del trabajo de menores de 15 años, ¿sí? Aquí en de 14 años fue la primera situación que se define. Y también la prohibición de las labores insalubres para mujeres embarazadas. Y comienza así la protección de los sectores que se consideran vulnerables, los menores de edad y las mujeres, de manera particular en esta reforma, las mujeres embarazadas. Sí, capítulo de trabajos especiales. Posteriormente, en el 2014, viene una modificación también a la prohibición del trabajo, pero ahora menores de 15 años. Anteriormente era menores de 14 años, posteriormente menores de 15 años, como se encuentra actualmente. Y esas son las reformas más trascendentales. Tal vez algunos de ustedes recuerde alguna otra, pero digo, de las 27 era difícil mencionar todas. Se menciona en este caso estas que considero algunas de las más importantes, para ahora llegar a la coincidencia de que nos encontramos este año en la celebración de la promulgación del centenario de la promulgación de la Constitución de 1917, con la reforma que se da también al artículo 123 constitucional. Adentrándonos también, es difícil hablar de las 31 fracciones del apartado A, que en este caso me corresponde, insisto, ya el doctor se adentrará al apartado B. 31 fracciones que en 20 minutos es difícil que contemplemos, pero creo que el interés para los que estamos aquí, o la gran mayoría de los que estamos aquí, es la reciente reforma. Hablamos obviamente, primero, no podemos dejar de lado la reforma constitucional también al artículo 107, que establece también la necesidad de una modificación a la ley de amparo, exclusivamente por lo que respecta a la mención de que antes se hablaba de que los laudos podrán ser impugnados a través del amparo directo. Ahora simplemente se elimina la denominación de laudo, ahora se habla también de las sentencias que deberán de emitir ahora los tribunales laborales. Y ahí viene la parte también más importante de esta reforma. Se habla de la desaparición de las juntas y de la creación de los tribunales laborales, de los juzgados laborales. Corresponde ahora al Poder Judicial la impartición de justicia. Ese tema es, obviamente para 20 minutos, totalmente insuficientes. El debate sobre la necesidad de la reforma, sobre las bondades de la misma, en este punto en particular, es no únicamente de 20 minutos, sino de horas, de días. Voy a dar mi punto de vista con relación a cuando me han preguntado, ¿era realmente necesaria esta reforma? Bueno, primero, el hecho de que ahora forme parte del Poder Judicial la impartición de justicia laboral, definitivamente. Yo creo que todos los que nos hemos formado dentro de esta noble labor de impartidores de justicia, que tuve la suerte de formar parte de quienes están aquí ahorita representando a esa subsecretaría del Trabajo, sabemos que sí, la labor que se imparte es jurisdiccional, corresponde al Poder Judicial. Sin embargo, donde no estoy de acuerdo, y ahí voy a defenderlo a capa y espada, es uno de los argumentos que daban para justificar, es que se retrasan por la corrupción en las juntas.
me atrevo a decir, y de verdad lo defiendo y lo voy a defender hasta último momento, contrario a lo que puedan pensar, y yo no sé en otros estados. En el estado de Guanajuato yo me atrevo a decir que eso no es cierto y que lo único que faltaba era tal vez la aplicación de recursos para poder solventar esa necesidad de dar celeridad a esos procedimientos. Sin embargo, bueno, se establece una reforma que ya está, ya no se puede hacer nada, simplemente hay muchos otros argumentos, muchas otras razones por las que se da esa reforma, me refiero únicamente a este punto en particular que se ha mencionado mucho y que, insisto, por lo que respecta al estado de Guanajuato, sé que no es así. Sé que no se puede hablar de retraso por corrupción, no. Se puede hablar de la necesidad de recursos, sí, pero aún así con esa necesidad de recursos, créanme que aquí en el estado de Guanajuato la impartición de justicia laboral está sobre cualquiera. Y ahora que tengo la fortuna también de estar del otro lado, puedo comparar con tribunales de otros municipios y de otros estados y de verdad mis respetos y reconocimiento a las autoridades laborales del estado de Guanajuato. Bueno, pero me estoy tal vez saliendo un poquito. Vamos a ver, se da la reforma constitucional, se establece que ahora corresponde al Poder Judicial, se establece la necesidad y la obligación de que en un año ya se encuentren creados los primeros juzgados laborales. Pero bueno, para comenzar, ¿y la ley reglamentaria? También, obviamente, hay un plazo establecido en la Constitución. Un año, creo que es poco, estamos a medio año ya y todavía no se vislumbra. Bueno, ya están los trabajos encaminados, pero hay muchas dudas con relación a cómo se va a dar esa transición. Realmente cómo se va a regular, cómo se va a reglamentar. Hay otra situación muy importante que se establece en esta reforma, que es la creación de un organismo descentralizado encargado de la conciliación y encargado también de llevar el registro de los sindicatos, de los contratos colectivos. Y también la duda está, bueno, tenemos muchas generalidades, tenemos que esperar necesariamente a esas leyes reglamentarias, a esos reglamentos inclusive, no sabemos cómo van a darse. En la Constitución únicamente se señala que la conciliación, el acudir a ese organismo descentralizado va a ser obligatorio y que va a ser en una única ocasión que se va a poder llevar a cabo esa diligencia que se pretende dar celeridad, que únicamente se podrá dar una segunda o hasta una tercera, probablemente no habla de un límite, cuando las partes estén de acuerdo. Ahí tendremos que esperar también a ver si efectivamente se cumple con esa celeridad, porque recordemos que antes de la reforma de 2012, la Ley Federal del Trabajo establecía el diferimiento por una sola vez, por pláticas conciliatorias. Y en la práctica, se generaban en ocasiones más de una, buscando obviamente que se procurara la conciliación. Ahora, bueno, se tiene que perfeccionar también las técnicas conciliatorias, probablemente para quienes vayan a impartir. En las juntas hay excelentes conciliadores. Se va a dar la transición del personal, que esa es una pregunta que surge con mucha frecuencia. ¿Qué va a pasar con el personal de las juntas? Yo siempre he dicho, no se puede desaprovechar al personal que tiene la experiencia, la capacidad, ¿sí? Necesariamente se va a tener que tomar en cuenta desde mi punto de vista, es mi opinión, ¿sí? No sabemos cómo se va a dar esa transición, todavía está en el aire, insisto, hasta que no salgan las leyes reglamentarias, pero si podemos hacer un análisis de ¿fue en beneficio esta reforma? Realmente no los vamos a saber hasta en un futuro próximo o un futuro lejano, no lo sabemos. Todavía estamos analizando los beneficios de la reforma del 2012, ¿sí? Pero bueno, ese es un tema, insisto, para mucho tiempo, no sé cuánto, si me he extendido, todavía estoy en tiempo, sí, porque también hay otro tema que hay que tratar. En la reforma también del 123 que se da el 24 de febrero de este año, se toca un punto muy importante en materia colectiva, que es la posibilidad del voto secreto y directo para el momento de hacer ciertos actos que son trascendentales en la vida, por ejemplo, de un sindicato, que es en la elección también de los mismos, o en el derecho también de huelga para analizar la voluntad de los trabajadores.
Esto fue muy cuestionado por algunos sectores, bueno, particularmente hablamos del sector obrero, de si se estaba violentando su derecho a esa autonomía sindical que siempre se ha pugnado por defender este sector, y creo yo que no se está violentando. Simplemente hay que recordar que el objetivo del sindicalismo es muy noble y ese no se debe de trastocar. El sindicalismo debe de permanecer, sí, simplemente que no podemos cerrar los ojos también a una realidad. Y vemos, todo el mundo conocemos por medios o de manera directa algún líder sindical que sabemos que el provecho no ha sido para sus agremiados, para los integrantes del sindicato. Vemos beneficios a nivel personal, digo, tal vez a ustedes les suene el Bester Gordillo, ¿cómo se llama el que está en Canadá? El Napito. Es decir, líderes sindicales que tristemente han desvirtuado la esencia del sindicalismo. Y lo que se busca con esta reforma es precisamente simplemente dar esa protección a esta figura, el que se detecte, el que se proteja la voluntad de los trabajadores en cuanto a dónde quieren que vaya esa figura del sindicato, ¿sí? Que sea su voluntad la que realmente se proteja. En Guanajuato hay una experiencia de éxito, que inclusive la licenciada Livia fue parte fundamental de la misma con el SABES hace algunos años. ¿Cuántos años, licenciada? 13 años, en donde la ley no establecía la obligación de que fuera en un recuento el voto secreto. Sin embargo, en la Junta de León, en ese momento, en un conflicto sindical, se tuvo el apoyo de autoridades electorales incluso, donde se logró que el voto fuera secreto, con mamparas, todo como si fuera, no como si fuera, fue un proceso de votación totalmente democrático y secreto y con un éxito que trascendió después incluso hasta a nivel federal, ¿sí? Y que yo también presumo un poquito que después de este éxito se logra también que se incluya en esta reforma. Ya de bien, es un camino trazado en donde Guanajuato también fue punta de lanza. Y es eso, es simplemente buscar la protección de la voluntad, de la manifestación de la voluntad de los trabajadores. Entonces, ese voto secreto que ahora contempla esta reforma constitucional es precisamente una protección a esa autonomía sindical, que la autonomía es el derecho de formar o de no formar parte de un sindicato, ¿sí? Si se sentían presionados o si se sentían limitados a exponer, a expresar esa voluntad, porque si alguno de ustedes recuerda en antaño los recuentos eran ante la autoridad y delante de las dos partes, delante del sindicato que estaba peleando una titularidad y delante del sindicato que detentaba esa titularidad. Y obviamente, bueno, la presión hasta psicológica, hasta con una mirada, pues limitaba al trabajador a que expresara espontáneamente esa voluntad. Afortunadamente, con esta reforma ya se da esa tranquilidad al trabajador para que de manera espontánea exponga con quien quiere estar, digo, hablando de este caso en particular de un conflicto de titularidad. Entonces, las bondades de esta reforma de manera particular en este punto colectivo creo que es trascendental, ¿sí? Ahora, regresando al organismo descentralizado, va a llevar el control de todos los contratos colectivos, de todos los registros de los sindicatos, cuestiones administrativas sindicales también. ¿Cómo va a funcionar? Lo desconocemos. Tampoco sabemos exactamente, estamos a la espera de esas leyes reglamentarias para saber cómo se va a dar ese funcionamiento. Incluso hay dudas, por ejemplo, en qué momento va a comenzar a correr la prescripción, a partir de que se presentan ante el órgano conciliador o con posterioridad. Bueno, insisto, hay más preguntas que respuestas. Lo único cierto es que en este momento la reforma ya está y estamos a la espera simplemente de que se puntualice lo que señalan los transitorios, que surjan las leyes reglamentarias, que se establezcan los nuevos tribunales. El funcionamiento, yo creo que y el beneficio nos corresponde a todos estar a la espera y aportar en lo que podamos, ¿sí? Con la preparación, con el conocimiento y obviamente, bueno, hay también mesas de trabajo que se están implementando para aportar ideas
yo los invito a que lo hagamos y bueno, de mi parte creo que ya pasó el tiempo, muy poco, pero espero que haya sido, es poquito el tema, es mucho el tema y es poco lo que se aporta, pero con mucho gusto, esta es mi opinión. Sí. Gracias. Ahorita lo enriquecemos con el diálogo. Yo quiero invitar a todo el público en general y a los estudiantes que están aquí. Recuerden que el Archivo Histórico tiene información parlamentaria desde 1822 hasta el día de hoy y estos documentos son de los ciudadanos, no son de los diputados. Los documentos que tenemos aquí son de todos ustedes y es fuente de saber para aquellos que vayan a hacer un doctorado en Alemania o en Londres o aquellos que se van a titular por medio de tesis. Pues en serio, los diputados me han dado la indicación de que acerquemos a todos ustedes todos estos documentos que tenemos en el acervo. Como les decía al principio, somos de los pocos poderes legislativos que contamos con todo un fondo que demuestra el actuar del Poder Legislativo desde su nacimiento hasta el día de hoy. Y para hacerle la vida más fácil a todos ustedes como investigadores y estudiantes, en 2 meses más tendremos todos los documentos digitalizados en el portal. Si van a hacer un doctorado y su tesis doctoral va a ser sobre el Parlamento guanajuatense, no tienen que venir aquí. En 2 meses más lo van a poder consultar vía remota desde cualquier parte del mundo. Las actas de la 26 legislatura de 1917-1918 ya ahorita están disponibles al público en el portal. Y dennos 2 meses para que estén los 5,000 libros que tenemos y los 37,000 expedientes que contamos que demuestran el actuar del Congreso del Estado, ¿no? Los invitamos a que revisen el acervo. Insisto, es de ustedes, no es de los diputados, es patrimonio de los ciudadanos. Para pasar con el siguiente dialogante, voy a leer una breve semblanza del doctor Arturo Lara Martínez. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de la Universidad de Guanajuato, maestría en la Dirección y Gestión Pública Local, con el título expedido por la Universidad Carlos III de Madrid, especialidad en Notaría Pública por la Universidad de Guanajuato, maestría en Derecho Constitucional y Amparo, con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana, doctor en Derecho, con mención honorífica del Programa Institucional de Derecho de la Región Centro-Occidente, es miembro de la Barra Mexicana de Colegios de Abogados AC y actualmente magistrado propietario de la primera sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo a la fecha. Bienvenido, doctor, y por 20 minutos. Gracias, Beto. Yo quisiera pedir una autorización a nuestro amigo Beto para poder estar de pie. Soy un poco inquieto y sentado me siento como desesperado. ¿Sí me puedo parar ahí? Sí. Además, quiero dar lectura a un par de intervenciones que tuvieron nuestros constituyentes y que nos podrían dar una idea muy clara de por qué nuestro artículo 123 tiene la estructura que actualmente guarda. Antes que nada, muchas gracias al Congreso del Estado de Guanajuato por la invitación a participar en este programa de charlas de café, aunque estoy rompiendo el protocolo. De todas maneras, agradezco también esa gentileza y también el compartir la mesa con la maestra Georgina, quien fue pues prácticamente mi primera jefa en mi actividad laboral, así que aprendí bastante de ella y saludo también a todos mis amigos, colaboradores, excompañeros de trabajo, funcionarios, alumnos, todas y todos, gracias y qué bueno que estamos por aquí. Bien, a mí cuando me invitaron a hablar sobre este contenido del artículo 123 sí me dio un poco de pendiente porque hace mucho que no me dedico a la materia laboral, pero cuando estamos en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tenemos mucho contacto con el apartado B, así que ya estando en casa legislativa tendremos que reconocer que hubo un acuerdo previo entre la maestra Georgina y yo para que ella hablara del apartado A y yo hablara del apartado B y hacer más ligera la conversación. Pero bueno, entrando al tema del artículo 123, ¿qué les digo? Bueno,
pues ya saben ustedes que nuestra Constitución de 1917 es una constitución producto de un movimiento revolucionario y como tal, como movimiento revolucionario, pues traía una carga de exigencias de quienes apoyaron a la revolución. Quienes apoyaron a la revolución, diría yo, no de 1910, sino a la revolución que encabezó Venustiano Carranza después de la muerte del presidente Madero, para restablecer el orden constitucional de la Constitución de 1857, como así lo llamó él, encabezando el ejército constitucionalista para reencauzar el orden constitucional, pues tuvo que ceder a los reclamos populares de los ejércitos que lo apoyaron, ejércitos principalmente contenidos o organizados por campesinos y obreros al final de la lucha. Bien, pues el proyecto original de la Constitución preveía los derechos laborales en el artículo 5 de la Constitución. Sin embargo, los preveía como nos lo imaginamos o como técnicamente o teóricamente debe ser o se concibe una Constitución, como contenido de principios, es decir, las constituciones contienen principios que son conceptos universales y de amplio espectro para beneficiar mayormente a todas las personas y no contienen normas que las normas son las que se contienen normalmente en las leyes y que atienden a situaciones específicas de la vida cotidiana. Es decir, por ejemplo, cometiste una infracción de tránsito, la norma dice que se te impone una multa. Entonces, nuestro artículo o el artículo 5 de la Constitución que se presentó como proyecto constitucional a la Asamblea Constituyente del 17, pues traía ciertos principios. ¿Cuáles principios? Bueno, el de la libertad de trabajo, pues que cualquier persona podría dedicarse libremente a la actividad que así le conviniere, siempre y cuando fuera lícita. Ese era un principio, libertad de trabajo. ¿A qué? Pues a lo que más me convenga. Segundo principio era el principio de recibir una remuneración adecuada por mi trabajo, es decir, que no sea yo sobreexplotado. Eran principios generales. Sin embargo, entenderán ustedes que la Asamblea Constituyente estaba integrada no solo por abogados, sino por obreros y campesinos, y entonces los diputados representantes de la clase obrera lo primero que dijeron fue: no nos gusta ese artículo 5 del proyecto. ¿Por qué? Porque no contiene nuestros reclamos. ¿Cuáles son nuestros reclamos? Pues que queremos que en la Constitución contenga bases mínimas sobre las cuales deba de realizarse el trabajo. Queremos que estén en la ley, queremos que estén en la Constitución, no queremos que esté en la ley, porque no sabemos quiénes vayan a ser los legisladores en el futuro. Y me gustaría aquí destacar dos intervenciones muy reveladoras de constituyentes de aquella época. Una de ellas es por parte de Héctor Victoria, quien mencionó así, cito textualmente: el artículo 5 está trunco. Como representante obrero del Estado de Yucatán, vengo a pedir que se legisle radicalmente en materia de trabajo. Por consiguiente, el artículo 5 a discusión, en mi concepto, debe trazar las bases fundamentales sobre las que ha de legislarse en esa materia, entre otras, las siguientes: jornada máxima, salario mínimo, descanso secundario, higienización de talleres, fábricas y minas, convenios industriales, creación de tribunales de conciliación y arbitraje, prohibiciones de trabajo nocturno a las mujeres y a los niños, accidentes, seguros e indemnizaciones. Es decir, había un conflicto entre los constituyentes sobre si nuestra Constitución debería de contener principios o si ya debería de contener también normas. Era una discusión que parecía muy técnica, ¿no? Había dos bandos, uno el de, obviamente, los conservadores que pertenecían al grupo del presidente Carranza, y otro grupo de constituyentes que se llamaban progresistas, que eran quienes, digamos, pertenecían al grupo de Álvaro Obregón. Una segunda intervención, y que fue la que ya condujo realmente los trabajos del constituyente en materia de derecho del trabajo, fue la del constituyente Froilán Manjarrés, quien después fue incluso gobernador de Puebla. Froilán, el Héctor Victoria era un obrero, Froilán Manjarrés era un periodista, que decían que, al igual que Obregón, pues daba bastantes golpes muy certeros, no con las armas, sino con la pluma. Bien, ¿qué dijo Froilán Manjarrés? También me permitiría leer textualmente lo que dijo Froilán Manjarrés. ¿Quién nos garantiza que el nuevo Congreso habrá de estar integrado por revolucionarios? Él se refería al nuevo Congreso que elaboraría las leyes.
¿Quién nos garantiza que este Congreso ha de obrar de acuerdo a nuestras ideas? No, señores, a mí no me importa que esta Constitución esté o no esté dentro de los moldes que previenen los jurisconsultos. A mí lo que me importa es que atendamos debidamente el clamor de esos hombres que se levantaron en la lucha armada y que son los que más merecen que busquemos su bienestar. Y no nos espantemos porque debido a errores de forma aparezca la Constitución un poco mala en la forma. No nos asustemos de esas trivialidades. Vamos al fondo de la cuestión, introduzcamos todas las reformas que sean necesarias al trabajo, démosles los salarios que necesitan, atendamos en todas y cada una de sus partes lo que merecen los trabajadores y lo demás no lo tengamos en cuenta. Pero repito, señores diputados, precisamente porque son muchos los puntos que tienen que tratarse en la cuestión obrera. No queremos que todo esté en el artículo 5º. Es imposible esto. Lo tenemos que hacer más explícito, el texto de la Constitución, y ya les digo a ustedes, si es preciso pedirle a la Comisión que nos presente un proyecto en que comprenda todo un título, toda una parte de la Constitución, yo estaré con ustedes, porque con ello habremos cumplido nuestra misión de revolucionarios. Es decir, a partir de esta intervención de Froilán Manjarrés, fue aceptada por la Comisión y se hizo un nuevo proyecto para que existiera un nuevo artículo que regulara la relación de trabajo. La redacción de este nuevo título, que fue el título 6º de la Constitución y que se llamó Del Trabajo y la Previsión Social, quedó a cargo del diputado José Natividad Macías, por cierto, guanajuatense, y después fue incluso rector de la UNAM. Hizo un excelente trabajo y elaboró el proyecto del artículo 123, que fue un proyecto ya redactado de manera extensa, porque en su versión original el artículo 123 tenía 30 fracciones, así que imagínense el contenido de ese artículo 123. Pero ¿qué cosas regulaba este artículo 123? Bueno, pues ya se metió realmente a regular pues prácticamente de todo: la jornada de trabajo, el pago de horas extraordinarias, el trabajo de menores, los derechos de la mujer, por ejemplo, el derecho a tener un trabajo en condiciones salubres, a poder pedir licencias para ser madre, antes de ser madre y después de ser madre, a tener periodos de lactancia, el derecho a asociarse, el derecho a la huelga, el derecho a la seguridad social, el reconocimiento de los riesgos de trabajo y enfermedades de trabajo, indemnizaciones por esas causas. Es decir, se hizo un desglose de los derechos que se consideraban mínimos por parte de los obreros. Y ustedes dirán, ¿y de dónde salió todo esto? Bueno, hay antes de la discusión constitucional un manifiesto, que es el manifiesto del Partido Liberal, y que si lo contrastamos con nuestro contenido constitucional, pues parece inserto a la letra. Bueno, también los trabajadores en aquel tiempo, y esto viene quizá a colación con lo que nos platicaba la maestra Georgina, en el sentido de si debemos o si estuvo bien cambiar de juntas de conciliación y arbitraje a tribunales laborales. Bueno, en aquel momento se discutió por qué tener juntas de conciliación y arbitraje. Antes de la reforma constitucional, en donde se introdujo el derecho al trabajo al artículo 123, el derecho al trabajo era regulado por el derecho civil, y los conflictos laborales se resolvían en los juzgados civiles. Y había, según a decir de los trabajadores y de los historiadores de la época, una gran disparidad. Y se prefería entonces que hubiera tribunales integrados por representantes de los trabajadores y representantes de los patrones y un representante del gobierno. Eso le daba a los trabajadores una mayor seguridad. Las huelgas en aquella época fueron resueltas porque se crearon estos tribunales especiales de conciliación y arbitraje. Es por eso que los trabajadores se acercaron a resolver sus conflictos. Ya tenían desconfianza de los juzgados civiles. Bien, ahora se rompe ese paradigma, pero bueno, ya veremos cómo va funcionando. Pero la raíz, hubo una justificación social para la creación de estas juntas de conciliación y arbitraje. Pues bien, en un principio, el artículo 123, como se mencionó hace poco por la maestra Georgina, otorgó la capacidad o la facultad para legislar en materia del trabajo a los estados. El primer estado en elaborar una ley del trabajo fue el estado de Veracruz. Fue una ley modelo para todos los estados, para los estados que crearon leyes. En realidad no todos los estados crearon sus normas, y esta fue una de las circunstancias que motivó a que en 1929 se reformara la Constitución y se creara
o más bien se modificara la facultad para legislar en materia del trabajo y se dio esta atribución al Congreso de la Unión. Entonces, a partir de 1931, creo que es cuando se crea la primera Ley Federal del Trabajo, y después de eso hay sendas reformas en 1970, 1980 o en los 80s, y luego en 2015 se van haciendo grandes reformas a la Ley del Trabajo. Pues bien, después de la creación de este artículo 123, hay un gran sector de la población que queda desprotegido, a pesar de la gran intención de nuestro constituyente de ser protector con la clase trabajadora. Hay un sector poblacional que queda olvidado de los beneficios constitucionales. ¿Cuál es este sector poblacional? Los servidores públicos. Y era ya en 1960 pues una gran población de nuestro país que no recibía los beneficios constitucionales. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Constitución fue creada para obreros, ¿no? El artículo 123. Se crea entonces este apartado B con la intención de beneficiar a los servidores públicos. La ley reglamentaria del apartado B fue aprobada en 1963. Y al igual que entonces, a partir de entonces, la Constitución quedó dividida en apartado A y apartado B. Y al igual que el apartado A, el apartado B hizo un gran desglose de derechos, es decir, jornada de trabajo, trabajo extraordinario, salarios, prohibición de disminuir salarios, seguridad social para los servidores públicos. Pero hay una fracción, bueno, también el derecho a asociarse, el derecho de ir a huelga para los servidores públicos en ciertas condiciones. Pero hay una fracción que ha resultado por demás controvertida, y es la fracción 13ª. La fracción 13ª del apartado B, que hay algunos juristas que dicen que esa fracción 13ª ya no debería ser del apartado B, sino del apartado C, porque rompe con todas las reglas del constitucionalismo en materia laboral. Bueno, esa fracción 13ª lo que hace es regular el trabajo de 6 tipos de trabajadores, o de 6 actividades, que son marinos, militares, policías, ministerios públicos, peritos y personal del servicio exterior. Pensé que no me los iba a aprender los 6, pero sí lo pude hacer. Bueno, 6 tipos de trabajo. Pero la Constitución, en lugar de ser tan detallista como lo fue con los demás trabajadores, ¿qué sucede con este tipo de servidores públicos? Dice, se regirán por sus propias leyes. Entonces, ¿dónde quedó el discurso de Froilán Manjarrés? En donde Froilán Manjarrés decía, tenemos que ser más específicos en los derechos de los trabajadores, porque después no sabremos qué es lo que vendrán a legislar la siguiente legislatura. Lo voy a comentar solo porque veo más alumnos aquí, o estudiantes de licenciatura. Ustedes saben que cuando se crea una constitución, se supone que se crea un constituyente ad hoc, ¿no? El constituyente crea la constitución y desaparece. Entonces, la preocupación del constituyente del 17 era que ellos iban a dejar solamente los principios y que no sabían si el siguiente Congreso iba a interpretar adecuadamente el contenido constitucional, ¿no? Entonces, resulta que para los marinos, militares, policías, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros del Servicio Exterior, no sirven los beneficios de la concepción constitucional de que hay que establecer sus prestaciones mínimas, sino que ellos se regirán por sus propias leyes. ¿Y qué ha sucedido con ellos? Bueno, platicaré en esta ocasión solamente de los policías. Lo que ha sucedido con los policías es que no tienen una ley especial. Es decir, desde 1963 a la fecha no se ha legislado en materia laboral policial. Más bien lo que se ha hecho son interpretaciones jurisprudenciales para considerar que ellos son o que tienen con el Estado una relación de carácter administrativo. No sé cómo pudieron hacer esa interpretación el Poder Judicial de la Federación, porque la ubicación incluso de estos trabajadores pues es en el apartado B del artículo 123, cuyo título es del trabajo y la previsión social, es decir, no habría forma de interpretar que tiene una relación de carácter administrativo. Pero en fin, están en esa circunstancia, no tienen sus propias leyes, y lo que ha sucedido son situaciones que en un principio los tenían en un estado pues prácticamente de indefensión, porque no había un catálogo de derechos, los policías podían morir y no había seguridad social para ellos porque no había una disposición normativa que previera qué tipo de prestaciones podían recibir. ¿Pueden morir en el servicio? Ningún derecho. ¿Podían ser destituidos?
ningún derecho. ¿Por qué? Porque no había un catálogo de prestaciones. Podían ser despedidos sin ninguna prestación. Hay una Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que sí, es un catálogo de obligaciones para los policías. Entre ellos les establece la obligación de acreditar un examen de control de confianza, que es un examen rigurosísimo para ellos, y es una acreditación que tienen que estar tomando o aprobando cada 2 o 3 años. Si no la acreditan, entonces son despedidos. Bueno, ahora la Constitución se reformó para que en el caso de que sean separados, bajo ningún motivo pueden ser reinstalados, pero recibirán una indemnización. Bueno, pero ¿qué pasó con esta falta de normatividad de los policías? Imagínense, del 63 a nuestros días no se ha creado la ley específica que les otorgue derechos a los policías. Entonces ahí me parece que hay una gran oportunidad legislativa para este tipo de servidores públicos. Bueno, ¿qué ha sucedido? Primero, un descobijo total. No había para dónde ni de dónde tomar para darles o otorgarles algún derecho. Después, a partir de jurisprudencia, lo que ha ido sucediendo es que se ha ido asimilando el trabajo de los policías al que se realiza por parte de los servidores públicos y las prestaciones del apartado B y de la Ley de Trabajadores de los Servidores Públicos. Pero resulta que la interpretación jurisprudencial, o se ha ido legislando a través de jurisprudencia, se ha excedido. Ahora, los policías por vía jurisprudencial reciben más prestaciones que la que recibiría cualquier trabajador. Por ejemplo, se condena a salarios caídos o dejados de percibir, vacaciones caídas, aguinaldos caídos, prima vacacional caída. ¿Por qué? Porque la interpretación que se hace del precepto constitucional, en el sentido de que serán indemnizados y se les pagarán las prestaciones que han dejado de percibir, pues se han hecho o se han potenciado. No solo se interpreta por jurisprudencia que se trata de salarios, sino de todas aquellas prestaciones. Me acabo de referir a cuáles. Y se les paga por el tiempo que dure el juicio. No hay restricción de 1 año ni absolutamente nada. Años y años de estar pagando salarios, aguinaldos, vacaciones, prevacacional. Es decir, se vuelve una gran suma de dinero. ¿Y todo por qué? Porque no nos hemos tomado la molestia de generar una norma que establezca cuáles son las prestaciones de los policías. Pero esto es en el sentido de que en este rubro han recibido más prestaciones. Sin embargo, hay todavía grandes hoyos negros para ellos. Por ejemplo, la propia Constitución señala que la Federación y las entidades federativas crearán sistemas complementarios de seguridad pública, social para los policías. ¿Pero qué ha sucedido? Pues ya no digamos complementarios, no hay ni siquiera en algunos municipios servicios o prestaciones básicas de seguridad social. Hay municipios en donde los policías son asesinados y no están dados de alta en ningún sistema de seguridad social. Hace poco nos tocó resolver un caso de un director de seguridad pública de un municipio que fue asesinado en cumplimiento de su deber, y resulta que no lo tenían dado de alta ni en el Seguro Social, ni en el ISSSTE, ni en el ISEG. Pero bueno, como la Constitución señala que tiene que tener seguridad social, pues se condenó a que el patrón hiciera el pago de manera directa. Pero el municipio empieza a decir, no tengo dinero, no tengo recursos, y pasan años en que empiece a cumplirse con el pago de la seguridad social. Era un director de seguridad pública, lo mataron en el acto junto con su esposa y quedaron 2 niñas sobrevivientes. Entonces, a veces son situaciones muy dramáticas. La verdad es que la urgencia de una ley que prevea derechos para este tipo de servidores públicos es verdaderamente urgente, tanto por el hecho de que se termina pagando en exceso, como por las circunstancias de que en ocasiones no hay ni siquiera una seguridad social para ellos. Nos quejamos mucho de que no tenemos a los mejores policías, pero lo cierto es que tampoco estamos siendo tan atractivos en la oferta. Es decir, no les estamos diciendo trabaja para una corporación de seguridad pública y tendrás garantizada vivienda, tendrás garantizada una pensión, una jubilación. No hay esas condiciones. Por ejemplo, si un municipio quisiera dar de alta a sus policías al Instituto de Seguridad Social, no lo puede hacer de manera directa. Tendría que hacer un convenio con el instituto y el instituto valorar si hay o no hay condiciones económicas para recibirlos. Es decir, ni siquiera está establecido a qué seguridad social puede ser incorporado un policía.
Pero bueno, aquí es donde me parece que hemos perdido el espíritu que tuvo nuestro constituyente originario. Nuestro constituyente originario peleó para que en la Constitución, o que nuestra Constitución fuera novedosa, que no fuera solamente una declaración de principios. Luchó y dijo, quiero que en la Constitución se establezcan normas. ¿Cuáles normas? Pues ahí te van, 30 fracciones. ¿Por qué? Porque quiero que se sean las condiciones mínimas. Criticamos mucho nuestra Constitución porque decimos que sufre demasiados cambios, pero quizá sufre demasiados cambios porque a los mexicanos nos interesa que nuestros derechos estén en la Constitución, porque seguimos pensando que la Constitución es la norma fundamental y que si no está en la Constitución nuestros derechos no serán respetados. Yo a la inversa, cuando se critica tanto las reformas en la Constitución, pienso que se reforma mucho porque a nosotros nos importa como mexicanos que nuestros derechos estén constituidos o contenidos en ella. Entonces, bueno, les invito yo a reflexionar si nos ha hecho falta entonces recuperar ese espíritu del constituyente del 17 para que los beneficios no sean solo para unos cuantos. Me parece que este sector poblacional que está en la fracción 13 del artículo 123 apartado B no ha recibido el mismo tratamiento que han recibido todos los demás, y no son pocos, simplemente policías en el país. Hay un censo en el que hay 550,000 policías, es decir, por lo menos en el caso de los policías, son muchos los que se encuentran marginados de derechos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Gracias, magistrado. Pasamos rápidamente al diálogo con todos ustedes. Si me pueden apoyar con los micrófonos para cualquier ciudadano o ciudadana que quiera aportar o disipar dudas, por favor, aquí enfrente, licenciada Vicky Baeza, con el maestro. Buenas tardes, agradezco la invitación, maestro y doctor Arturo Lara, Georgina Villafaña Castillo. Gracias por la invitación. Venimos sobre todo con mucho ánimo de conocer y aprender y compartir la generación del conocimiento. Aprender a aprender ahora es sumamente importante. Sobre todo, yo agradezco y reconozco al Congreso del Estado de Guanajuato que dentro de este tipo de invitaciones y charlas están generando una obligación social, como es la capacitación a la población y en general a alumnos, maestros y los propios diputados, así como a sus invitados, que ustedes son los que tienen diagnosticado adecuadamente lo que se necesita en el pueblo mexicano. Abundando un poco, porque prácticamente ya abarcaron la mayoría de los conceptos que algunos autores en la antigüedad nos dijeron, como el maestro Alberto Trueba Urbina en su obra El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, nos establecía perfectamente el hecho de decir que el artículo 123 constitucional, conocido ahorita, bueno, como la parte que me voy a enfocar al apartado A, decía que es la culminación, la materialización de los gritos del pueblo mexicano. Es el anhelo y materialización de los gritos del alma del pueblo mexicano. Los derechos que actualmente tenemos han costado sangre, sudor y lágrimas del pueblo, y que a veces quienes no conocen el origen y la génesis del artículo 123 constitucional no puede hablar de derecho laboral. No puedes apreciar todos los derechos y obligaciones que tenemos si no conoces el antecedente. Por ello yo resalto el hecho de que nos estén invitando, y constantemente le voy a tomar la palabra para poder contribuir al desarrollo del conocimiento de la sociedad guanajuatense al acudir precisamente a consultar esas fuentes y ese acervo que usted nos está ofreciendo, maestro. En otro aspecto, lo que quiero comentar es, efectivamente en el artículo 123 constitucional apartado A existen 31 fracciones que están precisamente constituidas con el objetivo de que anteriormente no había nada. Veníamos de cientos de años donde no había obligación alguna para ningún patrón. No había posibilidad de tener vivienda, salud, seguridad, estabilidad en el empleo, libertad de trabajo. ¿Por qué no existía? Porque no había quien lo exigiera. Y a pesar inclusive, ¿por qué fueron todos los próceres de la Revolución Mexicana y los que constituyeron ese artículo 123 constitucional, que inclusive fueron perseguidos fuera de la República Mexicana, entre ellos los hermanos Flores Magón, que estuvieron encarcelados en la cárcel de Los Ángeles, California, que hasta allá los fueron a perseguir para poder denostarlos y acabarlos, para que no estuvieran haciendo ningún otro reclamo como el que actualmente tenemos?
Por supuesto que este antecedente histórico nos tiene que llevar a la reflexión y considerar que el artículo 123 constitucional constituye y valora y protege un valor fundamental de la sociedad mexicana, que es la paz social. Conociendo y educando a la sociedad, tendremos un mejor futuro, porque definitivamente en este contexto actualmente, ¿cómo no vamos a considerar la obligación de defender al trabajo si es precisamente el principal patrimonio que tiene la mayoría de los mexicanos? Es lo único que tienen. Por lo tanto, yo creo que se necesita cuidar y privilegiar esa capacitación para nuestras autoridades, para nuestros dirigentes, para nuestros legisladores, para el efecto de que también tengamos ese apoyo y esa aportación, pero sobre todo la difusión para la sociedad mexicana en general. Por supuesto que yo considero también y agradezco la compañía aquí de los compañeros de diversas instituciones públicas, porque ellos tienen que ser el resonante y el difusor para todo el complemento de la comprensión y el aprendizaje de la sociedad guanajuatense. Por supuesto que nosotros como profesores de instituciones de educación superior, por supuesto que estamos convencidos de lo que estamos haciendo y tenemos un compromiso social que lo tenemos que materializar con estas visitas. Yo quisiera nada más comentar brevemente en este aspecto, recordar que esos derechos son inalienables, imprescriptibles, no pueden estar sujetos a una condición de ver si me conviene o no me conviene legislar sobre la cuestión laboral. ¿Por qué? Porque esa es precisamente la razón de ser del pueblo y de los trabajadores y trabajadoras de nuestra sociedad. El trabajo enaltece, el trabajo precisamente es parte de la culminación del anhelo que tienen los trabajadores mexicanos para sostener a su familia o a las personas que dependan económicamente de él, que igual pueden estar como solteros y todo, pero pueden ayudar muy bien a la sociedad. Creo que esta parte, para no abusar del uso de la palabra, me quedaré con el siguiente pensamiento, en el sentido de agradecer nuevamente a los invitados aquí al Congreso, a nuestra casa, que me siento así, en el sentido de difundir más, capacitar, educar, porque además esta era la parte importante en la fracción 13 del artículo 123 constitucional y 132 fracción 15, hablan de la obligación de capacitar y educar. Este es un compromiso que creo que podemos, cada uno de los miembros de esta sociedad, apoyar desde nuestra trinchera. Muchas gracias. Gracias, maestro, gracias por su aportación, y reitero, será un honor para nosotros recibirlos en el archivo histórico para cualquier investigación que tenga que ver con el Parlamento. Y recuerden que pues aquí tenemos información de todo tipo de materias: salud, deportiva, educativa, laboral, etc. Gracias, maestro. ¿Otra participación? Acá, por favor, al joven de la Santa Fe y luego al joven Plinio. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Pues primero que nada, nuevamente, gracias por la invitación. Yo tengo, le quería comentar al doctor, al magistrado primero, que básicamente es su criterio que tiene referente a que México enfrenta un panorama de debilidad en diversas áreas con el Estado de Derecho. Lo hemos visto con el nuevo sistema de justicia, que tuvimos que vernos carentes en los ingresos, en las remuneraciones y en acaparar toda la variedad en materia. En este caso, en lo laboral, ya que pues esta es la encargada de regular los elementos indispensables para el país y para que en su momento es el trabajo y la capital, que es como la competitividad del mismo Estado. ¿Qué criterio tiene a consideración? Y le hago nuevamente el mensaje por estas reformas que había comentado la maestra sobre las juntas de conciliación y arbitraje, que ahorita ya van a pasar a cargo del Poder Judicial. ¿Cuál es su nombre, perdón? Edwin Ramos. Bien, mucho gusto, Edwin. Gracias. Entiendo que lo que quieres preguntar es si me parece adecuado que las juntas de conciliación y arbitraje pasen al Poder Judicial. Sí. Sí, solo que, igual que la maestra Georgina, no estoy de acuerdo en el diagnóstico que se hizo. Vaya, me parece que el diagnóstico que se hizo para determinar, porque fue a partir de un estudio que le llamaron Justicia Cotidiana,
y se determinó que las juntas eran ineficientes, igual que muchos tribunales. La verdad es que me parece que no hay un reconocimiento realmente para las personas que han entregado su vida ahí. Yo trabajé ahí 4 años y te puedo decir que el profesionalismo es mucho, se trabaja por poco ingreso, se trabaja por amor a la camiseta y todo eso no se vio. Hay excelentes conciliadores. Cuando yo trabajé en la Junta de Conciliación y Arbitraje, el 80% de los casos se resolvían por conciliación, porque había una gran habilidad y porque había una proximidad, cercanía del juzgador con el conflicto, y el juzgador podía lograr que las situaciones se arreglaran en ese momento. Entonces eran juicios que duraban, por lo menos ya en la Junta, 20 minutos, 30 minutos y se acababa. Yo espero que este nuevo modelo no vaya en un sentido distinto. Vaya, en el sentido distinto sería que se judicialice y se tenga que llevar todo hasta la última instancia. ¿Por qué? Porque la ventaja que tenía la Junta de Conciliación y Arbitraje, o que sigue teniendo, es que los juicios se pueden resolver en cualquier etapa procesal. Hay una proximidad, una inmediatez. No te puedo decir cómo va a funcionar en el Poder Judicial. Lo que sí te puedo decir es cómo funcionaba acá. Hay una percepción exagerada de un comportamiento de los juzgadores y me parece que no. La mayoría fueron mis compañeros de trabajo y puedo considerar que todos son personas de honor y de respeto. Eso por un lado. Por otro lado, lo único que sí creo es que hacía falta un gran apoyo económico a las juntas. Todavía hasta cuando todos los tribunales tenían computadoras, memorias para archivos, acá seguíamos en la máquina de escribir. No me dejará mentir aquí la maestra Livia, que nos daba envidia voltear a ver al juzgado civil porque ya tenían el machote de acuerdo, de admisión, y si nosotros, de cero, ¿no? Y corrector, y todo eso nos duró muchos años. Pero no por eso se perdió el entusiasmo, ni el profesionalismo, ni la pasión por el derecho del trabajo. Yo espero que sí, que el pasar al Poder Judicial profesionalice estos tribunales, pero sí lo que no me gustaría es que se pierda esa inmediatez y esa posibilidad, sí de que los asuntos terminen de manera conciliada, pues, ¿sí? Que no se judicialice el derecho del trabajo, porque no ha sido su naturaleza. La excepción es que se vaya a un lado. Y me gustaría hacerte un comentario. Las primeras juntas de conciliación y arbitraje que se crearon fueron en el estado de Jalisco y Yucatán. Y se crearon por decreto presidencial de Porfirio Díaz. Se crearon con la intención de llamar a los trabajadores a un organismo al que le tuvieran confianza, en el que primero se buscara la conciliación, y si no había la conciliación, entonces sí, llegar a un arbitraje. Y un arbitraje era porque estaba integrado por 3 personas, un representante de los trabajadores, el árbitro era un representante de los trabajadores, un representante de los patrones y un representante del gobierno. Pero lo hizo porque los trabajadores se negaban a ir a los tribunales ordinarios. Como les comentaba hace un momento, la relación de trabajo se regía por el derecho civil y los trabajadores, francamente, no querían ir al juzgado civil porque se sentían en una desventaja. Ellos sentían que no podían ir a una contienda de iguales frente al patrón en un juzgado civil. Por eso es que las reglas del trabajo, del derecho del trabajo, hacen una compensación para el trabajador. Es decir, al trabajador le otorgan, se dice que se le otorgan derechos para estar en la misma circunstancia de contienda con el patrón. Entonces, yo espero que sí sea para bien la reforma. Lo que no me agrada es el diagnóstico y el por qué se hizo esa reforma. Bueno, y la última intervención para la maestra, como docente y de la Universidad de Guanajuato, ¿qué opina respecto a este cambio laboral y el camino que se proyecta para nosotros los estudiantes de Derecho, que ahorita estamos ahora sí que con el ímpetu de seguir trabajando y y que no nos suceda lo mismo con el anterior sistema? Gracias. Bueno, pues únicamente reiterar lo que comentaba hace un momento. Y voy a insistir, voy a hacer un paréntesis nada más para también, coincidiendo con el comentario conciliatorio que existe en las juntas actualmente, se está ponderando mucho al organismo descentralizado que ahora por mandato constitucional va a existir, resaltando la circunstancia de que ahora sí va a haber conciliaciones, las conciliaciones de manera obligatoria, así lo señalan.
La conciliación de manera obligatoria se encuentra actualmente y ha existido dentro del procedimiento. Tenemos una fase de conciliación y efectivamente la gran mayoría de los juicios concluyen por conciliaciones, que sí, lamentablemente la carga de trabajo impide que no se le dedique el tiempo necesario lamentablemente a una conciliación como lo requiere, tal vez es lo que ha impedido que se avance más allá de lo que actualmente y de manera de verdad de reconocer hacen todos los funcionarios de las juntas. Cuando intervine la primera ocasión concluí diciendo que es parte fundamental de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, de la sociedad en general, el estar participando de esta reforma, desde la trinchera que nosotros queramos, como funcionarios, como litigantes, como estudiantes, obviamente preparándonos. Y en el momento en que estén ustedes delante de la autoridad o como autoridad, recordando lo que mencionaba el maestro Betanzos hace un momento, toda la historia, todo lo que se ha vivido, todo lo que se ha luchado para llegar al reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Y de los patrones también, porque también la Ley Federal del Trabajo no cuida, no supervisa el cumplimiento únicamente de las obligaciones del patrón, también el trabajador tiene obligaciones reconocidas en la ley. Es una protección, inclusive la propia ley lo señala. ¿Qué es lo que busca? El equilibrio, ¿sí? Hay derechos para ambas partes, pero también hay obligaciones para ambas partes. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Simplemente, como estudiantes, obviamente, seguir preparándonos para tener presentes cuáles, primero, nuestros antecedentes para llegar a este punto histórico, tenerlos presentes, prepararnos constantemente para ser el mejor funcionario, el mejor litigante o simplemente el mejor ciudadano, porque como ciudadano tenemos también, todo mundo tenemos que trabajar. Y como trabajador tenemos que tener presentes siempre esos derechos, pero sobre todo esas obligaciones, ¿sí? Ese sería mi punto de vista con relación a tu pregunta. ¿Sí? Por favor, al maestro Plinio, aquí adelante. Sí, señora, ¿le podemos pasar el micrófono al maestro Plinio, por favor? Ahí está, Okay. Listo. Muchas gracias, buenas tardes. Tuve la oportunidad de escuchar al doctor Arturo Lara a través de la magia que hoy nos proporcionan las tecnologías de la información. Pero escuché perfectamente la exposición y de su disertación me surgió a la memoria un viejo debate que a lo mejor ya en este momento resulta innecesario, pero que siempre me ha traído del mundo laboral. Justamente el doctor Arturo Lara decía que esta incorporación de derechos laborales en la Constitución, como decía la maestra, que a partir de lo que era originalmente el artículo 5, que simplemente establecía una serie de libertades laborales, derechos laborales, el constituyente lo transformó en una garantía social y como no sabían dónde colocarlo, pues efectivamente lo pusieron hasta el final, porque fue de los debates más difíciles y lo colocaron al final. Pero lo que decía el doctor Arturo Lara, decía, bueno, es que no había cobijado, no logró cobijar a todos los trabajadores, que básicamente la burocracia, que también son trabajadores, quedaron marginados. Y yo recuerdo en ese punto haber escuchado un viejo debate, decía, pues que realmente no estaban marginados, que esos derechos laborales eran para todos, incluyendo para la parte trabajadora, y que más bien al darse cuenta el gobierno de lo que implicaba el reconocer la efectividad de todos esos derechos para la parte burocrática, ponía en riesgo la misma funcionabilidad del gobierno y por tanto el Estado, y entonces tuvieron que inventar este apartado B, y muchos lo consideraban una gran injusticia y otros lo consideraban una gran traición al ámbito de los derechos laborales. Por eso me llamó la atención este planteamiento y yo más bien quería plantear esta versión que yo tenía y si hoy en día podemos ir considerando que hay una discriminación propiamente hacia los derechos de los trabajadores
de la administración pública frente versus los derechos de los trabajadores del ámbito privado. Y en esta misma línea de evolución del derecho, alguna inquietud que he tenido yo en los últimos años y no he tenido oportunidad pues de profundizar en el tema porque no ha estado en mi ruta de vida profesional, de si necesitamos o no, o estamos en condiciones de conformar ya una disciplina de derecho administrativo laboral, que se separe, que se cinda del derecho laboral tradicional, es decir, justamente si reconocemos que los trabajadores al servicio del Estado requieren regímenes diferentes o requieren un tratamiento diferente, si estaremos ya en condiciones de construir o de impulsar una disciplina especializada para este ámbito del trabajo, por ya no llamarlo laboral. Entonces serían dos comentarios conexos para los dos dialogantes. Gracias. Bueno, el tema muy interesante y muy debatible. Incluso varias opiniones han surgido últimamente con relación, derivado precisamente de la reforma constitucional reciente, de por qué no se tocó el apartado B. Igual cuando también se da la reforma del 2012 a la Ley Federal del Trabajo, también se insistió, bueno, ¿y qué pasa con el apartado B? Pareciera una protección hacia los trabajadores burócratas, perdón la denominación, pero conocidos coloquialmente de esa manera. Y las voces que han surgido incluso señalan que deben de desaparecer los dos apartados. Establecer, porque incluso tratados internacionales habla de la igualdad de derechos laborales, de la no discriminación y no la diferencia que existe actualmente. Sin embargo, yo creo que necesariamente se va a tener que dar esa reforma y de manera próxima, ¿sí? Incluso por cuestiones tan sencillas como que la ley federal burocrática establece la supletoriedad de la ley del trabajo. Y la ley del trabajo, pues obviamente va a tener un camino de reforma que necesariamente va a influir en esa situación que estamos esperando, cómo va a fluir. Como decía el doctor hace un momento, criterios jurisprudenciales son los que han establecido el camino a seguir en un momento dado dentro de estos conflictos laborales que presentan los trabajadores burócratas y más allá a quienes no se les consideran ni trabajadores, como son los elementos de seguridad pública, que se habla de una relación administrativa, cuando curiosamente se mencionan dentro del artículo que hace la referencia a las relaciones laborales, ¿sí? Pero necesario se va a dar. ¿Qué es lo próximo a ocurrir, creo yo, y como comentaba el doctor? Por lo pronto, si no hay una reforma trascendental, deben de surgir las leyes reglamentarias de los trabajos de estos tipos de servidores, porque se está dando ahora un trato desigual, está surgiendo ahora un beneficio mayor para los elementos de seguridad pública, incluso sobre los trabajadores considerados de confianza, que ya estaban en un plan de desigualdad al no tener esa estabilidad en el empleo que se da al resto de los trabajadores del apartado A. Creo que es necesaria definitivamente la reforma. No sé qué tan conveniente, eso es cuestión de un análisis ya a fondo, de que se eliminen de nueva cuenta la existencia de esos dos apartados para que sea única regulación de todos como trabajadores con los mismos derechos y obligaciones, porque también lo cierto es que se hace un análisis cuando se crea el apartado B para establecer la necesidad o el porqué de justificar esa falta de estabilidad en el empleo bajo el argumento de que generalmente los trabajadores de confianza, que son quienes no tienen esa estabilidad, están protegidos por un salario más que decoroso con el resto de los trabajadores, con la posibilidad de que tienen cargos directivos y de que pueden tener más facilidad en un momento dado de conseguir un trabajo que puede cubrir esa falta de estabilidad en un empleo determinado. Son circunstancias que a fin de cuentas son muy cuestionables, sobre todo porque, insisto, lo que debe de prevalecer es la igualdad en el trato y en el otorgamiento de los derechos para todos los trabajadores. ¿Sí? Sí, maestro Plinio, yo coincidiría con usted en el sentido de que la reforma, o más bien la inclusión del artículo 123 en un principio no hizo distinción entre
servidores públicos y trabajadores particulares, sino que era para toda la clase trabajadora. Sin embargo, lo que sucedió, digamos que en la práctica durante esos años, fue que los trabajadores al servicio del Estado lo que hacían era regirse bajo disposiciones de carácter administrativo, reglamentos, y no se les aplicaba la ley como tal. Incluso lo que se fue presentando fue una serie de jurisprudencias argumentando que la relación que tenían los servidores públicos con el Estado era de carácter administrativo. Entonces, esta situación, digamos que se despejó a partir de la reforma de 1960, en donde se crea un apartado B. No coincido con el sentido de que se les hubiera señalado que su relación era de carácter administrativo y que se regieran por reglamentos y disposiciones de carácter administrativo, pero eso digamos que lo que iba sucediendo en la práctica. Pero esta situación termina con la creación del apartado B, donde aparentemente el constituyente permanente termina por zanjar esa duda. Ahora, si se les otorgó más o menos derechos, yo siento que los trabajadores al servicio del Estado, al final la normativa les otorga más derechos, más vacaciones, más aguinaldo, en fin, no los sentiría yo a ellos discriminados normativamente. No sé si ese es mi punto de vista. Y también hay una gran discusión en cuanto a qué va a suceder. No se modificó el apartado B, pero sí hay una gran discusión ahorita en el sentido de que los trabajadores que pertenecen al apartado B y toda la regulación normativa ya no sean juzgados por tribunales laborales, sino ahora por tribunales de justicia administrativa. De hecho, hay una fuerte corriente para que a nivel federal, y esto seguramente irá en cascada si es que se aprueba, que los trabajadores al servicio del Estado, los conflictos que tengan, sean juzgados por el Tribunal de Justicia Administrativa. Gracias a ambos. ¿Algún otro diálogo? Adelante, nuevamente. Bueno, sí. Gracias por la oportunidad. Abondando un poquito más a lo que dijo el doctor Arturo Lara, el antecedente inclusive de crear el apartado B, efectivamente, al inicio del origen de la Constitución de 1917 con el artículo 123 constitucional no tenía dos apartados, como ya lo acotó perfectamente el doctor Lara. Aquí la situación fue que se diagnosticó desde la época de Lázaro Cárdenas en 1938, se determinó que se tenía que legislar en un apartado B al enorme cúmulo de trabajadores y empleados dependientes del Poder Ejecutivo, porque se dieron cuenta al inicio que cuando había un movimiento, hay que recordar que el general Lázaro Cárdenas fue un gran impulsor de la creación de la libertad sindical, huelgas. De hecho, en ese periodo del general Lázaro Cárdenas crecen los movimientos de huelga de 80 a 300 y 400 y así sucesivamente cada uno de sus años del ejercicio en el poder. Y lo que sucede es que él se da cuenta y diagnostica que efectivamente los trabajadores y empleados del gobierno federal, si se llegaran a poner de acuerdo con estas libertades que se le estaban concediendo, ponían en grave riesgo la estabilidad del Estado mexicano. ¿Qué quiere decir? Que por eso se tuvo que acotar el ejercicio de ciertas libertades y por eso se incluyó en el apartado B el derecho de la requisa cuando se está aplicando un movimiento de huelga. Y esa razón fue básicamente estructural para efecto de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y que no vieran afectada a la población los mismos. Y en este contexto creo que es importante también recordar en el aspecto de que lo comentaba el maestro Plinio, que bueno, aquí él refiere una cuestión de crear una área de derecho administrativo laboral. Bueno, precisamente ese es el objetivo de la reforma y que ya no dependieran las juntas de conciliación y arbitraje del Poder Ejecutivo. De ahí la razón por la que se quieren remitir a la parte del Poder Judicial a nivel federal y local y dejar exclusivamente con la participación del Estado a nivel local y de la Federación la creación de ese organismo que va a regular y registrar todos los puntos que ya atinadamente la maestra Georgina Villafaña ya nos hizo la acotación. Es exclusivamente esa por cuestión de orden, de estabilidad, pero sobre todo de garantizar los servicios públicos. Hay diversos autores que, concluyendo finalmente, que señalan que la única razón que justifica la creación de autoridades o elegir
representantes populares es precisamente la primera obligación que tienen todos los servidores públicos, incluidos los legisladores, el otorgamiento de los servicios públicos. No se puede justificar la creación de autoridad sin ese compromiso de brindar esos servicios públicos que la sociedad merece. Gracias. Muy amable, maestro, por su aportación. Pues yo le pediría apoyo al maestro de ceremonias para pasar al siguiente punto de este orden del día, por favor. Claro que sí, licenciado. Les recordamos que estas charlas se encuentran en el portal del Congreso en el vínculo www.congresogto.gov.mx/sesión o a través de YouTube como Congreso GTO. Finalmente, se hará la entrega de un reconocimiento y obsequio a nuestros expositores, a la maestra Georgina Villafaña Castillo y al doctor Arturo Lara Martínez. Si me puede acompañar, maestro Plinio y subsecretaria, para aquí enfrente. La 63ª Legislatura del Congreso del Estado agradece nuevamente su presencia y participación en esta charla de café. Que tengan una bonita noche. Muchas gracias.